Agradecemos a Dios por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos a Dios nuestra oración para ya dar inicio a esta programación. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a ser cambiados, transformados por ese poder glorioso que se encuentra en tu voluntad. Tu palabra nos transforma, Señor. Ayúdanos día a día a acercarnos cada día a ti. Padre bueno, te damos gracias por cada país que está con nosotros participando de esta programación. Guarda y bendice a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde República Dominicana, así como los que están conectados desde Honduras, México y Panamá. Que en ellos se pueda cumplir, Señor, esa preciosa promesa plasmada en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, que todo lo que se haya de leer en este día y explicar tenga tu divina aprobación, que sea tu Espíritu Santo edificando a tu pueblo, Señor, guiándonos cada día más por el camino de la santidad. Guarda y bendice cada oyente, Señor, te lo hemos suplicado en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, sin previo, vamos ya a iniciar nuestros cinturones ajustaditos porque el viaje de los 3 capítulos correspondientes al martes, los que corresponden al día martes 17 de octubre, capítulo 21, 22 y 23 del Evangelio de San Mateo. Escuchemos con atención. Libro de Mateo, capítulo 21. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho.
Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza? Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos, maravillados, decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra
será quebrantado, y sobre quien ella cayera, le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Bueno, tenemos el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. ¿Cuántas historias, cuántos acontecimientos, cuántas acciones de nuestro amado Dios, y cómo Mateo va plasmando de una manera especial los cumplimientos de las profecías en la vida, en la obra de Jesucristo? Sucede algo maravilloso acá, pues se acercan a Jerusalén. Ya el Señor había anunciado en reiteradas oportunidades a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y que allí Él iba a ser también tomado por los ancianos del pueblo, por los fariseos, por la élite religiosa de Israel, y que lo sería para cumplimiento de las profecías, así como sería condenado y también sería humillado, pero que a pesar de todo eso, lo que le harían y la muerte que le contraería, Él al tercer día resucitaría. Y todo esto ya los discípulos estaban en ambiente, ya el Señor los estaba preparando para que cuando esto sucediera, ellos entendieran que había sido previamente anunciado. Y resulta que ellos se acercaron a Jerusalén y vinieron entonces a Betfagé, y allí en el monte de los olivos, precisamente en ese monte, donde el Señor asciende al cielo. Ahí Jesús envió a 2 de sus discípulos. Esto que se está narrando es durante la última semana de su ministerio, y Jesús, por supuesto, cumplió totalmente las profecías mesiánicas, puesto que la entrada triunfal en Jerusalén, que tuvo lugar el domingo antes de la crucifixión, constituyó esa escenificación de una parábola, una forma dramática a través de la cual Jesús proclamó su condición de Mesías, y ella representó la consumación de la profecía que nos narra el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Hasta sus más mínimos detalles los encontramos en estas profecías. Es maravilloso tener esta armonía de los cumplimientos proféticos en la vida de nuestro amado el Señor. Y nos damos cuenta entonces que Él le insta a estos 2 discípulos que fuesen a la aldea que estaba enfrente de ellos, y que allí precisamente iban a encontrar una asna atada y al lado un pollino que estaría con ella, que lo desataran y que se los trajeran, el asna y el pollino, y que si alguien les preguntara, ellos respondieran: el Señor los necesita y luego Él los enviará. Todo esto, relata Mateo, aconteció con el fino cumplimiento de lo que fue anunciado por boca del profeta Zacarías, cuando toma inmediatamente el versículo y recuerda: decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Pues Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué hermosa esta profecía, y qué característica resalta el profeta al etiquetar a nuestro Dios amado como manso, una humildad considerada no pretenciosa, gentil, suave, mansa. Los de la secta de los celotes buscaban un Mesías guerrero, quien usaría la fuerza para vencer el imperio romano que estaba oprimiendo al pueblo en esos tiempos. Pero qué contrariedad al hallarse con Jesús, que mostró un poder más grande que el poder militar, el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Esa mansedumbre, hermano, no es debilidad, sino es un poder perfecto
de control en el temperamento. Y bueno, los discípulos, así tal cual el Señor les ordenó, ellos hicieron. Se fueron y trajeron esa asna y ese pollino y pusieron entonces sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y aquella multitud era tan numerosa, relata Mateo, que ellos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Fíjense que estos es como los súbditos de un rey que le rinden homenaje colocando alfombra para que camine o para que pasee sobre ella. Y esto fue la alfombra que el Señor recibió, no una alfombra roja como uno está acostumbrado a colocársele a las grandes celebridades, a las personas de renombre. La alfombra del Señor fueron mantos, fueron ramas, fue algo tan natural y tan sencillo, algo que no tuvo preparación previa, pero allí hubo ese gozo, a tal punto que la gente que iba delante de él y los que iban detrás estaban aclamando y expresando de una manera celestial la expresión que detalla el Salmo 118, versículo 26, por supuesto. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y esto se expresó por boca de todas estas personas que entendieron y que vieron en el humilde hijo del carpintero una magna humildad, sencillez y poder que brotaba de él. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Imagínense esta expresión. Qué lindo, ¿verdad? En esta expresión hosana, que significa salve. Eso significa la palabra hosana. Y era más que un grito de aclamación, equivalía al ruego de un pueblo oprimido a su Salvador. Era un pueblo que estaba oprimido y que dirigía esta solicitud a Jesucristo nuestro Salvador para que éste le diera la completa libertad. Más tarde se convirtió en una exclamación de alabanza. Recordemos que en el Salmo 118, el versículo 26 y 26, 25 y 26, del cual fue tomada esta frase, es mesiánico. Por lo tanto, la gente estaba públicamente reconociendo a Jesús como el Mesías. Y ese verbo conmover se utiliza pues a menudo cuando ocurre un terremoto, que se muestra un acontecimiento dramático. Aquí la llegada de Jesús causó una gran conmoción, fue un remover, fue algo que revolucionó ese día. La gente decía, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían, ¿y quién es este? Y las mismas personas que escuchaban decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué momento de conexión el pueblo con su rey. Y una vez culminado el ingreso a Jerusalén, el Señor se dirige al templo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, a tal punto que el Señor volcó las mesas de los que cambiaban los dineros y las sillas de los que vendían las palomas. Esto hizo en él una indignación a tal punto que recordó la expresión dicha por el profeta cuando dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y precisamente era dentro del templo donde ya las ofrendas, los sacrificios de los animalitos, el pagar en cada uno de los acontecimientos que merecía según la ley, ofrecer un palomino, ofrecer un corderito, todo esto se había
monetizado dentro del templo. Había perdido totalmente la función para la cual el Señor lo había establecido. Y una vez que el Señor observa toda esta situación, erradica, corrige de una manera frontal este pecado y les recuerda a los comerciantes y a las personas que estaban en el templo cuál era la verdadera función del templo. Casa de oración será llamada, pero ustedes han distorsionado esto y es una cueva de ladrones, pues se prestaba para la truhanería y para tanta corrupción que allí se ejercía. Entonces los cambistas y los otros mercaderes cometían fraude en sus transacciones y Jesús cumplió la profecía que decía Malaquías 3, 1 y 3 por medio de otras parábolas escenificada para demostrar su autoridad mesiánica con respecto al fraude y la comercialización del sistema ritual de sacrificios. Y esto parece ser la segunda limpieza del templo que se realizó por Jesús, pues en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, también nos detalla esto como al inicio del ministerio de Jesucristo. Y esto fue breve, muy breve antes de la crucifixión. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, preocupado por la condición en la que estaba el templo, corrige este mal y pensamos que es la forma en que el Señor más enojado se puede contemplar al presenciar lo que estaba sucediendo dentro de la casa de su padre. Pero esto, por supuesto, generó gran enojo de los sacerdotes y de los escribas, viendo todas las maravillas que Jesús hacía y los muchachos que estaban aclamando en el templo precisamente, ya no solamente en la entrada triunfal, sino en el templo, y decían Hosana al Hijo de David. Esto causó en la élite religiosa gran indignación, a tal punto que abordaron a Jesús y le preguntaron, oye, lo que estos dicen. Y Jesús les dice, sí, por supuesto, ¿nunca leísteis? Y les saca a la memoria el Salmo 8, versículo 2. De la boca de los niños, de los chiquitos y de los que maman, el Señor perfecciona su alabanza. El Señor toma estos pequeñitos que están alabando. Allí hay pureza de labio y perfección de adoración. Y esto, por supuesto, echó mucha ira en el corazón de estos hombres. Y en respuesta a las críticas que estas poderosas exclamaciones de alabanza suscitaron, Jesús, por supuesto, trae a la memoria este salmo, el Salmo 8, y nos recuerda un gran secreto, hermanos. La alabanza perfeccionada producirá fortaleza. Ella es poderosa. Y en el momento mismo, cuando los escribas y los sacerdotes rechazaban a Jesús, estos niños se muestran cautivados por la significación plena de su persona, y a captar aquella revelación sobre el Señor, uno prorrumpe en alabanza audible y poderosa. Cuán reconfortante debió haber sido esto para Jesús mientras iniciaba su marcha hacia la cruz. Y dejándolos entonces allí, se fue a la ciudad de Betania y allí se quedó. Y resulta que a la mañana siguiente, volviendo él a la ciudad, él se encontró que tenía hambre. Y allí vio una higuera. Jesús parece que de repente en lo que nos narra este versículo, que podemos decir que Jesús se alojó en la casa de Marta, María y Lázaro, que precisamente estaba allí en Betania. Y él observa que hay una higuera cerca del camino y vino a ella, pero no halló en ella nada, solamente el follaje, las hojas solamente. Y el Señor, indignado por esto, le exclama, jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué sucedió? Algo tremendo a los ojos de los discípulos. De inmediato la higuera se secó. Y en una higuera primero se forma el fruto
y después aparecen las hojas. Tiene esa particularidad y es verdad. Recuerdo que mi mamá llegó a tener esta planta, riquísimo el fruto, por supuesto, y tiene esta particularidad. En la higuera se forma primero ese fruto y la higuera no tiene flores. La higuera inmediatamente sale el fruto y entonces aparecen las hojas. Así que uno espera encontrar suficientes frutas en un árbol lleno de hojas, porque el tiempo de tener fruta ya había llegado. Y resulta que esta higuera estaba totalmente desprovista de su fruto, y la higuera designa aquí al Israel de los tiempos de Jesús, cuyo sistema religioso y herencia prometían dar frutos satisfactorios. Así que el anatema se refería no solo a la higuera, sino a la nación de Israel, y es una parábola escenificada, es decir, es verdadera. El Señor se encontró realmente con este árbol, con esta planta que mostraba exactamente el juicio que caería sobre la falsa decisión de Israel. La nación había hecho profesión de rectitud y manteniendo todas las formas extensas de la santidad, pero mientras decía creer en Dios, rechazaba al Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta la lección positiva que era necesario aprender sobre la higuera marchita, y es increíble el poder de la oración pronunciada con fe y convicción. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay que anotar algo muy relevante, de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Porque cuando esto sucede, los discípulos al ver esto se maravillaron y se preguntaban unos a otros, ¿cómo es esto que enseguida se secó la higuera? Y Jesús los aborda diciendo, si ustedes tuvieran fe, no dudaren, solo creyendo, no solamente van a hacer lo que yo hice con la higuera, sino aún van a decirle a este monte, quítate y échate en el mar, y así será hecho. Hermanos, qué manera el Señor de inyectarle a los discípulos esa fe, esa confianza plenamente en Él. Si ustedes tuvieran esa fe, ustedes van a decir a este monte, a este problema, a este obstáculo, a esta dificultad, que se quite y se lance al monte. El Señor echa todos nuestros pecados, toda nuestra maldad a lo profundo de la mar, y todo, oígase este versículo, lo poderoso, todo lo que le pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué hermosa promesa de nuestro amado Señor. Todo, hermano, no algunas cosas. Pero yo le pido a Dios. Recordemos, todo lo que le pidamos al Señor, mientras, por supuesto, estemos nosotros de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Recuerda entonces cuando él viene al templo, nuevamente los principales y los sacerdotes y todos los ancianos del pueblo, donde se supone que radicaba la sabiduría, el temor de las leyes y todo lo concerniente a la pureza y a la santidad del pueblo, estos dirigentes se acercaron a Jesús mientras él enseñaba. E indignados les preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Por supuesto, había molestia por parte de la élite religiosa. El Señor los confrontaba de una manera tremenda. Qué enojo sentirían ellos cuando Jesús agarró y volcó todas las mesas y volteó todo eso. ¡Qué enojo! Y el Señor les dice esto y les hace otra pregunta. Sí, ustedes me están preguntando. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta y si ustedes me contestan, pues yo les voy a decir con qué autoridad pues yo hago estas cosas. Y fíjense, en esto nos damos a entender que le pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Miren cómo los puso en jaque a los líderes. Y ellos discutían en su mente. Decían, si decimos que es del cielo, él nos va a preguntar por qué no lo creíste. Y si nosotros le respondemos que es de los hombres, pues el pueblo tiene a Juan por profeta y nos va a
afectar estas dos respuestas. Fíjense, y ellos respondieron, se encontraron en jaque y le dijeron, no sabemos. Y ellos no entendían que los pensamientos el Señor los conoce. Y entonces el Señor les respondió, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense, este bautismo, el bautismo, recordemos que es el resultado del acto más que en el acto mismo. El bautismo cristiano, recordemos que lo importante es la identificación de la persona bautizada con Cristo en muerte, sepultura y resurrección. Y la palabra describe la experiencia de un convertido desde su aceptación inicial de Cristo hasta su iniciación en la comunidad cristiana. Entonces, hermanos, esto que él está confrontando, le está queriendo decir a ellos que han acontecido muchos sucesos de relevancia y ellos no le han dado la legítima importancia. Y pero el Señor es amor, de verdad que sí, porque a pesar de que esta gente le estaba preguntando a Jesús sobre la fuente de su autoridad con que él actuaba, las autoridades religiosas esperaban sorprenderle con alguna blasfemia. Esta gente es tremenda. Y ellos contestando con una pregunta, Jesús los confronta a sus oponentes poniéndole en una disyuntiva, colocándola en un 3 y 2. Pero Dios es tan misericordioso que insta a que estas personas corrijan su error. Jesús le relata una parábola sobre el juicio y los pecadores arrepentidos de las faltas más viles entrarán en el cielo, pero los religiosos hipócritas no. Y él les dice, miren, ¿qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos y ellos se acercaron a uno y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo, no, yo no quiero. Pero después él se arrepintió y entendió el compromiso que tenía con su padre y fue. Y el padre se acerca al hijo menor y le dice, mira, anda para que vayas a trabajar en mi viña. Y él respondió afirmativamente y con qué gusto, sí, yo voy a ir. Pero no fue. Y el Señor les pregunta, ¿cuál de estos 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos, por supuesto, respondieron el primero, porque Jesús les dice, miren, saben que los publicanos, esos que cobran, esos que son los lacayos del imperio, esos que son tan despreciados por la sociedad judía porque son servidores de aquellos que oprimen al pueblo, y las rameras, aquellas que tienen una vida totalmente alejada de Dios, estos van a ir delante de ustedes al reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia, mostrando el plan de salvación, y aquellos que se bautizaron aceptaron su condición de pecador, y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras, ellos sí creyeron que viene un juicio, porque precisamente Juan anunciaba el juicio del Señor. Ellos le creyeron, se bautizaron, aceptaron su condición de pecador. Pero ustedes viendo todas estas señales, todo esto que está sucediendo, ustedes no se han arrepentido, ustedes no han creído. Fíjense cómo a pesar de tener tanta oposición con esta gente, el Señor les instaba por medio de parábolas para que ellos pudieran abrir el conocimiento y entender bajo qué condición ellos estaban. Y les vuelve, no solamente le da esta parábola, les anuncia otra parábola. Entonces, en esta segunda parábola, él pronuncia un juicio mucho más severo sobre Israel, que no solo ha maltratado a los profetas de Dios a través de los siglos, sino que estaban conspirando ahora para matar al Hijo de Dios. Entonces, la parábola comienza con la letra de la canción de la viña que se encuentra en Isaías capítulo 5, del versículo 1 al 7, y subraya el mismo mensaje. Tu sentencia es merecida. Como la de la higuera, la de la viña es una metáfora, por supuesto, que habla del pueblo de Dios. Le dice, hubo un hombre, padre de familia, la cual plantó una viña y él la cercó,
la cavó, edificó una torre y la alquiló a unos labradores y él se fue lejos. Pero resulta que al acercarse el tiempo donde debían cosecharse los frutos, él envía a sus labradores para que recibieran el fruto y se lo hicieran llegar a él. Pero estos labradores lo que hicieron fue golpear, matar, apedrear a estos hombres. Fíjense cómo el Señor les dibuja el nivel de maldad del pueblo de Israel. El Señor le enviaba profetas porque el Señor procuraba tener esos frutos de su pueblo. En oportunidades se los dijo: yo sembré en ustedes una viña y la cavé y le acerqué y le eché abono y esperaba recoger frutos de gran calidad, pero ustedes me han dado frutos silvestres. Y esto era pronunciado por los profetas, a pesar de la constancia de estos hombres que no les fue fácil cumplir con los ministerios. ¿Qué recibieron ellos? Muchos maltratos. Recordemos todo el sufrimiento que le vino al profeta Jeremías. Recordemos la muerte de Isaías, la terrible experiencia vivida por estos profetas que, obedientes a la voz de Dios, instaban al pueblo a que dieran esos frutos dignos que el Señor esperaba. Sin embargo, él seguía enviando los siervos, se le anuncia a Jesucristo en esta parábola, pero los primeros, ellos hicieron con ellos de la misma manera, los destruían, los oprimían, los humillaban, los dejaban de una manera terrible, hasta que el dueño de la viña, que es Jehová, el Padre eterno, decidió entonces enviar a su hijo, considerando que por ser su hijo se debía tener un absoluto respeto. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la condición de estos labradores cuando vieron llegar al hijo? ¿Qué fue el pensamiento entre sí? Este es el heredero, así que vamos a matarlo para que así nos adueñemos de esta heredad. ¿Y qué hicieron? Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y les asevera: cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Cuál es la pregunta tan terrible? ¿Cuál será el resultado? Y ellos responden: a los malos destruirá sin misericordia, y va a alquilar su viña a otros labradores que le paguen ese fruto a su tiempo. Y el Señor les confronta diciendo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por supuesto, esto que nos detalla en este versículo el Señor está expresado en el mismo Salmo 118, como el Señor hace ver a estos hombres la condición en la que ellos se encuentran. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús está utilizando esta fórmula para ocultar su identidad y su destino, y por supuesto, el rechazo y la muerte de Jesús fueron ordenados de lo alto y conduciría al triunfo y a la exaltación, como está profetizado en el Salmo 128. Entonces, el Señor les anuncia: os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca fruto. Al rechazar a Jesús, ellos rechazaron el reino de Dios, que será dado a gente. Este término que se refiere a un nuevo pueblo, judíos y gentiles, que produzcan los frutos que Dios espera. Todo el que cayere en incredulidad será quebrantado sobre esa piedra, y todo el que trate de arrastrarla será hecho pedazos. Entonces vemos cómo el Señor les anuncia de una manera clara, y esto, al oírlo, los sacerdotes y los fariseos habían comprendido que eran ellos los que estaban en la posición del hijo desobediente y de los hombres malvados que no cuidaron de entregar su fruto a tiempo y buscaban la oportunidad de echarle mano al Señor, pero se contenían
pues le tenían mucho temor al pueblo, ya que el pueblo veía en Jesús el que resolvía sus males, un gran profeta, quien infundía respeto a través de ese ministerio que había emprendido. Así que lejos de ellos entenderlo para arrepentimiento, lo entendieron, ellos no estaban dispuestos a cambiar, sino a quitar a Jesús como el obstáculo para seguir viviendo una vida desatinada. Seguimos avanzando, es el capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi comida Iris, Catherine, y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos, tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura? ¿Y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios, que dice: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Él les dice: Pues cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Oh, de verdad que el Señor le tocó serio con esta gente y parece mentira, pero los mismos detractores, los principales detractores de su ministerio, eran realmente lo más favorecido porque el pueblo de Dios entendiera la verdad, abrazaran, restaurar, establecer esa fe genuina con el Padre, y eran los principales que le hacían daño. El Señor, en su amor y en su misericordia, en este capítulo continúa, por supuesto, la controversia del capítulo anterior. Jesús revela la culpa de Israel al rechazar la invitación de entrar en el reino. Y por supuesto, como resultado, la nación perdió el derecho de sus privilegios y será testigo de la destrucción de Jerusalén cuando le dice, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén marcó históricamente el fin de Israel por un extenso tiempo, podemos decir, porque Israel sigue existiendo como evidencia clara de la existencia de Dios y el propósito redentor de Dios sería llevado a cabo entre los gentiles hasta que se complete la era de estos, como lo vamos a leer en la carta a los romanos y en el libro de el Evangelio de San Lucas. Nos damos cuenta acá que el Señor les responde, le dice, mire, les vuelve a plasmar, les vuelve a dibujar esta parábola, le dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda para su hijo. ¿Y quién es el hijo? Por supuesto Jesucristo. ¿Y quién es el rey? Por supuesto Dios eterno, Padre. Y él envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. ¿Y quiénes son los siervos que mandó para llamar a los convidados? Pues los profetas. Y entonces él volvió a enviar más siervos a buscar a los convidados y le dice, miren, ya todo está listo, preparado, ya están las comidas, los toros, los animales han engordado, ya está todo listo, dispuesto para que ellos vengan y participen de este gran acontecimiento. Pero aquellos que fueron convidados no hicieron caso, les fue indiferente y tomaron cada uno su rumbo. Uno se fue a la labranza y otro a sus negocios y otros fueron peores porque tomaron a los siervos que envió el padre, el rey, y los afrentaron y los mataron. Fíjense los niveles de maldad manifestada acá. ¿Qué hizo el rey cuando escuchó todo esto? Cuando se dio cuenta de todo lo que han hecho con su personal, con el personal que estaba más bien para venir gozoso y contento porque ya las personas habían aceptado esta invitación, se enojó tanto que enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué les parece? ¿Esto sucedió? Sí, esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Esto sucedió, lamentablemente. Fue destruida la ciudad
y como consecuencia de esta inapetencia espiritual, el pueblo cae en castigo. Entonces el Señor no se quedó allí tranquilo. El Señor le dijo, bueno, ellos me rechazaron, pero ya las bodas están preparadas, listas. Así que estos que fuimos a invitar no eran dignos. Miren qué conclusión. No importa, van a salir allí a las salidas de los caminos y van a llamar a todo caminante, a todo que esté a su paso lo van a convidar. Y efectivamente los siervos lo hicieron así. Salieron por los caminos y juntaron a todos los que hallaron allí, tanto buenos como malos. Fíjense esto. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y cuando el rey entró para ver a todos los convidados, los que habían entonces aceptado este llamado, vio allí a un hombre que estaba de una manera inadecuada. Y cuando él vio esto, que lo encontró que no estaba como debía, le preguntó, abordó a este personaje y le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él que estaba de una manera inadecuada no respondió palabra. Entonces el rey le dijo a todos los que servían, sácame a este hombre, átenlo de pies y manos y échenlo fuera en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque, afirma, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, nos damos cuenta aquí que el Señor detalla la destrucción de Jerusalén y también vemos la imagen de este hombre del vestido de boda que está utilizada para mostrar que la fe y la obediencia a la voluntad de Dios nos debe a nosotros representar. Y este hombre no estaba acorde. ¿Y qué sucede? Bueno, la imagen de ese vestido de boda es utilizada pues para mostrar eso. Y Dios, la voluntad de Dios son tan importantes para los miembros de la nueva comunidad cristiana que han respondido a la invitación para participar en esa festividad. Los escogidos han cumplido todos los requisitos. Entonces nos damos cuenta cómo a través de esta parábola el Señor ilustra y profetiza la catástrofe que también vendría en los siguientes años a la nación de Israel. Estas constantes parábolas que les daba el Señor para darles a conocer a ellos el estatus terrible en que estaban, hacía enojar muchísimo, a tal punto, hermanos, que es preocupante, pero los fariseos y los saduceos no se llevaban bien, y los herodianos tampoco, pero el sentimiento que los unió a ellos fue destruir a Jesús. Y miren cómo es el mal de terrible, que se unieron, se confabulaban, dejaron afuera sus diferencias religiosas, su creencia, con el único propósito de reunir fuerzas, pensamientos e idear planes para destruir al Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron allí cómo vamos a sorprenderlo en alguna palabra que lo podamos tomar desprevenido. Y enviaron a los discípulos de ellos a los herodianos. Fíjense, ellos le decían, maestro, fíjense, le decían maestro cuando ellos eran pura hipocresía lo que pronunciaba, era de la boca para afuera. Sabemos que eres amante de la verdad. ¡Cuánta falsedad! Esto se le llama lisonjero. Eran totalmente lisonjeros, mentirosos, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque tú no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y me encantó la respuesta del Señor, porque de verdad que el Señor era frontal. Pero Jesús, que conocía tanto su corazón y sus pensamientos, sabiendo la malicia que en ellos estaba desbordándose, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hipócritas. De verdad que el Señor, como dicen por ahí popularmente, no andaba con mucho adorno. Recordemos que la popularidad de Jesús hacía enojar a las autoridades religiosas, que siempre procuraban tenderle una trampa y desacreditarlo ante la gente a fin de justificar la muerte que ya estaban planificando.
Los herodianos eran un partido político judío que favorecía la continuación de la dinastía de Herodes. Por eso se llamaban herodianos, porque favorecían el gobierno romano en tierra israelita, aunque ellos y los fariseos eran enemigos naturales. Las dos facciones se unieron en oposición común para destruir a Jesús. Ellos entendieron que une y vencerás, y estaban así. Si Jesús contestaba sí, es lícito dar tributo a César, y Jesús decía sí, perdía el favor del pueblo, por supuesto. Miren la cascarita de mango que le colocó esta gente. Ellos, por supuesto, esa respuesta desfavorecía a Jesús ante el pueblo porque el pueblo odiaba la dominación de Roma. Y si Jesús contestaba no, sus enemigos lo acusarían de traidor ante las autoridades romanas. Entonces, qué manera de sabiduría manifestada por el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, ustedes me tientan hipócritas, mírenselos así de frente. Y les dice, muéstrenme una moneda del tributo, porque era precisamente, ella era el tributo lo que ellos estaban preguntando. Y ellos le presentaron allí un denario. Y Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, pues es de César. Y qué sabiduría. El Señor le dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cumplir con el deber hacia el otro, dar lo que es debido, devolver lo que se debe dar. Y cuando esta gente, este público malvado, escuchó, vieron qué manera el Señor, hermanos, de darle una lección de vida a esta gente, estos se maravillaron y no les quedó otra cosa, quedaron desarmados, se tuvieron que ir. Qué manera, qué poder, qué sabiduría. Pero es que venía uno y salía uno y entraba otro. Y resulta que se le allegan aquel día los saduceos. Y los saduceos, aquí se manifiesta estas características. Para ellos no hay resurrección. O sea, los saduceos jamás creerían en Jesús porque Jesús resucitó. Y tampoco creían en ángeles. Tampoco ellos confiaban en la existencia de los celestiales, los ángeles. Y ellos se le acercan y le dicen, mira maestro, Moisés dijo esto, que si alguna mujer muriere sin hijos, su hermano se iba a casar con la mujer y éste le iba a levantar descendencia a su hermano. Por supuesto, eso está en la ley, en el Deuteronomio 25:5, claro que sí. Pero fíjense la falsedad de ellos. Ellos no creen en la resurrección, pero le están dibujando a Jesús la resurrección. Allí podemos notar la maldad y la malicia de ellos. Y les plasman una parábola o una historia a Jesús y le dice, mira, hubo entre nosotros 7 hermanos y el primero se casó y murió y ella se quedó sola, no tuvo hijos de su primer esposo, así que la tomó su hermano y de la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Mire, esta mujer estuvo con los 7 hermanos porque todos morían. Y es como un cuento sumamente exagerado, ¿verdad? Pero él se lo narró así. Y al final de todo, ella también muere. En la resurrección, cabe resaltar cosa que ellos no creen. Cosa que ellos no creen. Y es algo que ellos están presentando un caso hipotético, los saduceos, basado pues en lo que enseña el libro de Deuteronomio, pero es tan ridícula a la luz del rechazo que ellos tienen por la resurrección. Y el error es erróneo, por supuesto, pensar en el cielo utilizando los conceptos terrenales. Así que la vida en el cielo será una extensión de la presente existencia humana y el poder de Dios proveerá nuevas y mejores relaciones con las del orden material existente en este nuevo mundo. Entonces, ellos dicen, mira, cuando ella también murió, ¿qué va a pasar en la resurrección? ¿De quién
de los 7 hermanos, ella va a ser mujer, porque es que todos estuvieron con ella. Y el Señor les responde de manera contundente: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Saben por qué? Y esto es una verdad teológica hermosa. En la resurrección, el Señor no negó que no iba a haber resurrección. Sí habrá. En la resurrección. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así se los aclaró de una manera especial. Entonces, fíjense esto. Los saduceos aceptaban como sagrados solo los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y rechazaban la resurrección. ¿Saben por qué? Porque no encontraban nada en ellos que apoyara esta doctrina. Jesús llamó la atención sobre el hecho de que cuando Dios pronunció las palabras de Éxodo 3:6, Abraham, Isaac y Jacob estaban físicamente muertos hacía muchos años, por lo que evidentemente había vida después de la muerte. Por eso que el Señor les dice, cuando le dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente quedaba admirada de esta doctrina. Fíjense cómo el Señor, de una manera especial, evidencia vida después de la muerte. Entonces, el Señor le dice, ahora fíjense, ya habían pasado por los herodianos, habían llegado los saduceos, ahora vienen los escribas que se turnaban. Estaban los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, que es intérprete de la ley, le preguntó, para tentarle, por supuesto ese era su mayor hobby, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y hace la fundación. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Son las dos bases, las dos columnas donde reposa la obediencia a Dios. No podemos decir que amamos a Dios sin cumplir su voluntad, y precisamente los mandamientos es la voluntad de Dios sobre los hombres en la tierra. Entonces, nos damos cuenta, el código moral de los fariseos consistía en una incontable de disposiciones y regulaciones, demasiadas reglas, demasiadas normas, y Jesús resumió todas las obligaciones morales en estas palabras: amarás. Y esto expresaba en ambas direcciones hacia Dios y el prójimo. Y la cita, por supuesto, y esto tomará este texto conocido de lo que se debía hacer, cómo se debía vivir. Y el Señor les hace una pregunta. Cuando estos se juntaron, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo él? Y ellos a una voz le respondieron, de David. Y él le dice, si es así, ¿cómo David le llama en el Espíritu al Señor diciendo? Y le cita este salmo. Fíjense que el Señor dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Porque si David le llama al Señor como es su hijo, y al hacerle esta pregunta nadie le podía responder palabra, ni siquiera osaron desde allí a preguntarle más, no pudieron. Entonces, definitivamente,
podemos entender que Jesús pasó a la ofensiva con una contrapregunta acerca de la persona de Cristo. El título mesiánico favorito entre los judíos era Hijo de David, y ellos lo interpretaban en términos ultranacionalistas y revolucionarios. Jesús citó este Salmo 110:1, reconocido por todos los judíos como uno de los grandes salmos mesiánicos para postular no solo su humanidad, sino también su deidad. Entonces, la lógica de su interpretación de la Escritura confundió completamente a sus enemigos. Entonces, un padre no llama a su hijo Señor, obviamente, sino al revés. El hijo llama Señor a su padre. Por lo tanto, si Dios le decía mi Señor al Mesías, ¿cómo podría ser el Mesías hijo de David? Dicho de otra forma, Jesucristo es el hijo de David, pero es también el hijo de Dios. Entonces, esta gente quedó totalmente desconcertada. ¿Qué les parece la forma de esta gente? Libro de Mateo, capítulo 23. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, y por pretextos hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también echid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barequías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, un capítulo completito. El Señor, qué manera de amar a su pueblo. Y decimos esto porque cuando Dios nos corrige, nos hace esa radiografía y nos muestra en qué estamos fallando, es precisamente porque desea ver en nosotros cambios. Ese diagnóstico que el Señor nos está dando es para que nosotros podamos corregir. Porque si no, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Jesucristo no invirtió tiempo en los saduceos. Y eran igualitos, judíos, pero estaban tan errados en su doctrina, pero tan errados. Y el Señor no invirtió tiempo en ellos. En los herodianos, que estaban inclinados totalmente a apoyar al imperio romano que estaba subyugando a los judíos, pues tampoco invirtió mucho. Pero qué manera el Señor de darle en la llaga, como diríamos, echarle alcohol en la llaga a los fariseos para que curaran estas heridas. Ay de los escribas y de los fariseos. Precisamente el Señor Jesús refuta vigorosamente a los fariseos después de haber puesto a sus seguidores en jaque, prácticamente en guarda contra ellos. Y el Señor condena la autosuficiencia hipócrita, llena de manifestaciones externas, pero estaban tan vacíos del contenido espiritual. Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, esto fue expuesto no a puerta cerrada, esto fue allí, delante de la gente y delante de sus fariseos. Y hay algo que el Señor resalta, fíjense. En el segundo versículo el Señor dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Fíjense esto. Los fariseos eran reconocidos como esos maestros de la ley de Moisés, aunque fallaban a la hora de observar sus propios preceptos. Muchas
de sus enseñanzas serán profundas. Pero Jesús examinó aquellos aspectos en los cuales su hipocresía anulaba totalmente la validez de sus formas, de su doctrina. Fíjense esto, cuando Jesucristo le dice al pueblo y le dice a sus discípulos, miren, en la cátedra de Moisés se sientan, están bien ubicados, con esto le está diciendo Jesucristo, ellos están bien ubicados. Y no solamente aquí les resalta la ubicación teológica, la ubicación de estos hombres. Y le resalta aún más cuando el Señor le dice, así que, como esta gente sabe dónde debe estar, todo, fíjense cómo el Señor le dice, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. No les dijo al pueblo, no tienen que guardar nada porque yo abolí toda la ley. Porque precisamente Jesucristo le está diciendo en la cátedra de Moisés, en la ley. El Señor le hubiese dicho aquí, no tienen que guardar nada porque yo pagué todo. Así que están exonerados. La ley ya queda abolida porque yo cumplí la ley. Y ya. No. El Señor Jesús le dice, así que todo, oiga bien, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero saben, aquí abre paréntesis, no hagan conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen, ellos están enseñando bien, están interpretando perfectamente la ley, pero no la hacen. Y esto es de meditar, hermanos, caer en este plano. Imagínense que usted le diga que el Señor, queriendo salvar algún alma, le diga, usted váyase a X iglesia, aquí, y haga todo lo que ellos le dicen, porque están bien cimentados, han creído bien, han interpretado bien la ley. Pero nótese que no vas a vivir como ellos viven, porque ellos enseñan pero no hacen. Qué triste, ¿verdad? La condición del ser humano. Qué maravilloso es tener la armonía en lo que hablamos y lo que actuamos. Por eso que el Señor hizo un impacto en la sociedad de Israel, porque ellos veían que Jesús enseñaba con esa autoridad de que cumplía lo que enseñaba. Y eso impactó, eso trascendió a la sociedad. Y le explica aún más y le dice, ellos atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos son pero tan inhumanos que ni con un dedito la quieren mover. Fíjense la manera en que el Señor Jesús se refiere a innumerables, por supuesto, disposiciones y regulaciones que reducían la religión a un sistema pesado, confuso de observancias rituales, que mantenían a la gente en una servidumbre permanente. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los fariseos exhibían su piedad en público para recibir alabanza, y las filacterias eran pequeñas bolsas de cuero que contenían ciertos textos de la Escritura, que los judíos llevaban en sus brazos o sobre sus frentes. Los flecos eran los adornos con que los judíos decoraban los bordes de sus mantos. Esto nosotros lo podemos encontrar cómo era esta vestimenta o estas características en el libro de Números y Deuteronomio, en Número 15:38 y Deuteronomio 22:12, porque el Señor les mandó que copiaran las leyes para que pudieran recordarla constantemente. Entonces, Jesús advierte contra la orgullosa búsqueda de esta alabanza pública, como sucede cuando se aspira a posiciones prominentes y a títulos que confieren una cierta superioridad. Y a veces los títulos se usan como emblemas de respetabilidad o para indicar determinados deberes o cargos de responsabilidad, pero es la actitud que inspira la búsqueda de tales reconocimientos la que Jesús condena,
Como creyentes, todos somos iguales y debemos reverenciar a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Entonces, notamos acá cómo el Señor les pronuncia esto, claro. Ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y esas salutaciones allí en la plaza y que los hombres le reconozcan como maestro. Pero ustedes no busquen eso, que los llamen maestro, porque hay uno que es vuestro maestro y ese es nuestro Cristo, Él. Y todos nosotros somos iguales, somos hermanos. Y a nadie debemos de llamar Padre en la tierra, dice Jesús, porque hay uno que es nuestro Padre y precisamente lo pronunciamos en la oración perfecta. Padre nuestro, no seáis llamados maestros, porque uno solo es vuestro maestro. Lo repite nuevamente en el versículo 10, es el Cristo. Entonces Jesús lanza una serie de 8 demoledores denuncias al imputar a los fariseos determinados actos de hipocresía. Cuando comienza, esos hermanos, implica que la cosa viene seria. Entonces, no solo rechazaban ellos la verdad, sino que levantaban barreras con sus legalismos ante aquello que la estaban buscando. Mientras que ellos pensaban que estaban profesando rectitud, eran injustos en su conducta. Eran celosos misioneros del mal, eran mentirosos habituales, violaban su propio código moral a través de su elaborado y absurdo sistema de juramentos obligatorios y no obligatorios. Y empieza el Señor y les va detallando cada una de las cosas malas que hacían. ¿Quién es el mayor de vosotros? Va a ser vuestro siervo. Y es una verdad relatada y enseñada por el Señor. El Señor, siendo hijo de Dios, vino a servir y dio un ejemplo precioso de humildad, de sencillez, de servicio. Y precisamente es al llamado que nos ha convocado. El que se ensalza será humillado y el que se humilla, ese será enaltecido. ¡Qué hermosa! La humillación es la clave, es la llave que mueve la misericordia de Dios. Y empieza el Señor, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que son hipócritas! Ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes ni entran, ni dejan que otros entren. ¡Qué terrible la condición! Ustedes no se santifican y no permiten que otros se santifiquen, porque para llegar al cielo hay que vivir en santidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues devoran las casas de las viudas y como un pretexto hacen esas largas oraciones. Ustedes van a recibir mayor condenación, porque es precisamente las viudas, los huérfanos deben ser asistidos, provisto y no devorarle lo que ellos tienen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y fíjense, cuando el Señor les hace la alusión a esto, que devoráis las casas de las viudas, ellos permitían que muchos hijos de estas mujeres, lejos de ayudarle, dedicaran ese dinero con que podían ayudar a sus padres para el templo. Y el Señor censura duramente esto. Y le dice, ustedes que son hipócritas, porque son muy bien para ser discípulos, van al mar, atraviesan mar, tierra para ser un seguidor. Pero usted, una vez que lo adquiere, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Fíjense esto, resalta el esfuerzo superhumano que tenían ellos para sediar, para buscar un discípulo. Pero una vez que lo conquistaban, lo hacían doblemente pecador. Ay de vosotros que son guías de ciego, porque ustedes empiezan a decir que si ustedes juran por el templo no hay problema, pero que si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y les dice, ustedes son insensatos y ciegos. Y le hace la pregunta, ¿quién es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Por supuesto el templo. Esto está como el dicho popular que dice, métete con el santo pero no con la limosna. ¿Quién es más? ¿El santo o la limosna? Y fíjense cómo el Señor contrapone esto. Ustedes le dan más realce a lo que no tiene verdadero realce de valor. Y Jesucristo los censura y le dice, ustedes son insensatos.
ustedes también dicen que si alguno jura por el altar, no hay problema, pero que si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ese sí es deudor, dándole a ellos total relevancia e importancia a lo material y no al lugar santificado, al lugar que realmente debe tener valor para los hijos de Dios, como es el templo, como es el altar. Y les dice, ustedes son necios, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quiere decir que el Señor nos hace con esto una gran revelación. Todo lo que está en el templo llega a ese ambiente de santidad porque el Señor es el dueño del templo, así como lo que está en el altar. Es ofrenda santa porque Dios le da esa proyección. Y dice, el que jura por el templo, dice, el que jura por el altar, jura por él. Dice el Señor, ¿quién es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por el todo lo que está sobre él. Fíjense, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién habita en el templo? ¿A quién se supone que es el que mora? Jesucristo, nuestro amado Salvador, nos confirma que la presencia de Dios está en el lugar santo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Fíjense, ay de vosotros escribas y fariseos, porque ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejáis de hacer lo que es más importante de la ley, que hay que ser justos, hay que tener misericordia y esa fe. Fíjense, esto era totalmente inconsistente, habiendo perdido por completo el sentido de las proporciones en cuanto a lo espiritual, y escrupulosamente ellos eran tan celosos de las cosas exteriores más triviales, tales como todo lo relacionado con el oro, con la ofrenda, con el diezmo, que eran pequeñas semillas y plantas, y olvidaban algo tan importante como los principios morales. Nótese cómo Jesucristo dice, esto era necesario hacer, y adquiere una significación al afirmar Jesús que lo moralmente correcto es que sus discípulos practiquen el diezmo, por supuesto, no como una obligación legal, sino como un acto de gratitud consciente a la voluntad y a la ordenanza de Dios. Entonces el Señor aquí les dice, es necesario que ustedes traigan sus diezmos porque el diezmo tiene una relevancia importante en el buen funcionamiento del templo. Claro que sí, pero no pueden dejar de tener esa justicia, esa misericordia, ese amor, esa fe en la cual debe estar envuelta sus vidas. Ay, dice, ustedes son ciegos, y lo censura en el versículo 24, ustedes son ciegos, guías de ciegos, ustedes coláis el mosquito y tragáis el camello. Fíjense qué manera Jesús utiliza una hipérbole para ilustrar la ceguera espiritual que permite a los fariseos fijarse en cuestiones menores mientras pasaban por alto cosas de enorme importancia. Coláis. Recordemos que los coladores se usaban para remover materias extrañas y evitar las impurezas que pueden contaminar a quienes las consuman inadvertidamente. Coláis eso pequeñito, pero te comes el camello. ¿Qué les parece? Qué manera el Señor de corregir. ¿Cuántas veces el Señor los llamó hipócritas? Limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de justicia. Qué manera el Señor prestaba atención a cosas relacionadas con la purificación ceremonial, mientras ignoraban el mandato divino de santidad interior. Ay de vosotros, escribas y fariseos. El Señor le dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Tu limpieza, tu santidad sea interior, sea de manera de adentro hacia afuera. Ay, no puede ser como el Señor, con cuánto amor, corrigiendo a este personal que tenía la gran tarea de enseñar, instruir
la ley de Jehová, pero ¿cuál era la manera más eficiente de poderla mostrar? A través de sus vidas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque ustedes son iguales a los sepulcros blanqueados. Por fuera se ven tan lindos, muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. ¿Qué manera el Señor, Dios, cómo les está diciendo que deben convertir su corazón a Dios? La pureza es algo que nace en el corazón y se extiende a modo que pueda palparse. Así también ustedes se ven tan lindos por fuera y se muestran como justos, pero ustedes están llenos de toda hipocresía e iniquidad. Escribas y fariseos hipócritas, ustedes se levantan a edificar los sepulcros de aquellos profetas que fueron asesinados y los adornan, los monumentos de los justos, y ustedes dicen a voz en cuello: si nosotros hubiésemos vivido en los días de nuestros padres que hicieron estas atrocidades, esto jamás hubiese pasado. Y le dice el Señor: ustedes son cómplices en la sangre de los profetas. Así que ustedes dan testimonio contra ustedes mismos que son hijos precisamente de aquellos que mataron a los profetas. Qué manera el Señor de llevar esta gente que parecían extremadamente rectos, pero en su interior eran moralmente corrompidos, al llamarlos sepulcros blanqueados. El lenguaje era fuerte, por supuesto, y todavía en la Palestina de hoy se blanquean las tumbas y sirve para identificarlas y no tropezar con ellas accidentalmente e incurrir así con una profanación ritual. Fíjense la manera en que el Señor les llama. Ellos se engañaban a ellos mismos y ellos reclamaban falsamente una rectitud ante sus antecesores, aunque levantaban monumentos a los profetas que sus padres habían asesinado. Ellos mismos conspiraban para matar al Hijo de Dios. Por eso sufrirían mayor condena. Entonces Jesús pronuncia una severa advertencia sobre el juicio que pendía sobre la nación. La profecía de Jesús se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Recordemos, en el año 70 después de Cristo, toda la sangre de los justos derramada desde la primera víctima, que fue Abel, como lo encontramos en Génesis 4:8, hasta la última, Zacarías, que será reclamada por Israel. Y esto, por supuesto, han rechazado al rey, así que el Señor los abandona a su propia suerte. Nos damos cuenta que Jesús ofrece una nota de esperanza al referirse a su glorioso retorno, cuando será reconocido como el Rey. Qué manera el Señor de corregir a su pueblo. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Fíjense cómo lo conjuga en tiempo presente. No le dice que mataste a los profetas, no, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Qué manera el Señor. Yo me imagino a Jesucristo llorando, expresando esto: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ustedes analizan esto que el Señor y este animalito, cuando se convierte en madre, qué energía y qué celo para cuidar a sus polluelos. Pero ¿qué sucede si sus polluelos no acuden al llamado de la madre? Son víctimas de los gavilanes, de cuanto depredador. Y el Señor dice: cuántas veces los quise juntar, el llamado se hizo, pero no escucharon. Y tristemente el Señor entonces dice: he aquí que vuestra casa os será desierta. Y así pasó. Pero bueno, hay la esperanza. Cuando todas las naciones puedan pronunciar: bendito el que viene en el nombre del Señor, así como se anunció en la entrada triunfal. Así que, hermanos, de esta manera llegamos al final. De verdad que son largos los capítulos, pero son de mucha edificación. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Concédenos cada día
caminar conforme a tu voluntad, Señor, que seamos genuinos, legítimos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, que eres nuestro divino Maestro, que cada lectura, Señor, encontrada en tu palabra sea para nosotros una vitamina para el alma, que nos dé esa fuerza, esa necesidad de seguir tus pasos, Señor. Ayuda, oh Dios, y te pedimos por la niñez de tu iglesia, por los jóvenes, por los adultos, Señor, por los ancianitos. Padre bueno, gracias te damos por la vida de nuestra querida hermanita Graciela. 90 años le has concedido llegar en este día. Cuánta bendición en esta vida, Señor, y así como ella, muchos ancianitos que se han recreado en hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por los ancianitos, porque nos dan a entender que sí se puede vivir en santidad. Padre bueno, te queremos pedir por cada país que ha estado con nosotros, escuchando la lectura de tu palabra. Te presentamos, oh Dios, a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde México, desde Honduras, desde Alemania, desde Chile, desde República Dominicana, desde Colombia y desde Panamá. Bendice y guarda a cada oyente, Señor. Te damos gracias por los enfermos que han sido sanados, pero hay muchos por los cuales seguimos clamando, Señor, y tu palabra nos enseña que todo lo que te pidiéremos creyéndolo, tú lo concederás, y creemos que eres un médico por excelencia, Señor, nuestro sanador, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendice, Señor, y guarda a tu siervo, el apóstol Cecilio. Seguimos orando por él. Seguimos orando por Nathan, Señor, que le han hecho transfusiones y su proceso ha sido muy doloroso. Bendice a su mamá, nuestra hermana Elizabeth, a su papá, a la familia que está confrontando esta terrible situación. Te presentamos a Lauri, Señor, en sus procesos de quimio, así como a Natanael. Ten misericordia por amor de tu nombre. Para ti no hay enfermedad que no pueda ser sanada, Señor. Te presentamos a José Elías, te presentamos a la niña Naomi, te presentamos también la salud de Alan, Señor, así como la recuperación de nuestra hermana Berenice Arias, Señor. Ten compasión, Padre. Nuestra hermana Raquel López está en tus manos, así como nuestra hermana Lucita y tantos, Señor, que siguen esperando en tu poderosa mano. Ten compasión, Señor, y quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. Ten piedad de las guerras que están suscitando. Nosotros estamos llamados a orar por la paz y a vivir en paz, Señor. Ten misericordia, Señor, de Israel, de Palestina, de cuántos niños, de cuántos ancianos, de cuántas familias enlutadas, Señor. Por amor de tu nombre, haz una obra especial como solo tú sabes hacerla. No nos desampares, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.